Queridos amigos de TLV1 Argentina, les saluda Miguel Salinas Chávez desde México. En esta entrega de nuestro programa México para Iberoamérica, les hemos preparado una edición especial. Estamos en el mes de noviembre y queríamos hablar sobre una de las tradiciones que más han identificado últimamente, bueno, desde hace unos años para acá, a México. De hecho, ha sido motivo de algunas películas, incluso de Hollywood, que han dedicado al tema de la celebración en México del Día de Muertos, que es algo que nos ha distinguido y que es una tradición que ha estado muy en boga como un tema recurrente en los últimos meses. Hay una polémica sobre si la celebración del Día de Muertos es una tradición prehispánica o es una celebración que nosotros hemos heredado de cuando llegaron los españoles a América. En este programa vamos a tratar de resolver esta duda y esta polémica y aportar elementos que seguramente les van a resultar muy interesantes. Así que los invito a que nos acompañen. Para hablar del tema de los muertos en el México prehispánico, lo primero que debemos hacer es viajar al inframundo, ese lugar en donde se creía descansaban o habitaban los muertos. Desde las primeras manifestaciones artísticas registradas en territorio mexicano, que se remontan a pinturas rupestres de hace más de 7000 años, se dejó plasmado el misterio de la muerte como un complemento de la vida, y ese mundo inexplorable del más allá quedó inmortalizado en toda clase de manifestaciones artísticas, desde ceremoniales, guerreras, militares o de la vida cotidiana. El Día de Muertos en México se presenta como una tradición prehispánica, pero en realidad podría tener su origen en una celebración católica y europea. Estos son los orígenes de esta celebración en nuestro país. A pesar de que es más probable que el Día de Muertos tenga su origen en la religión católica, en México se ha extendido la idea de que esta celebración tiene raíz prehispánica, una relación fácil de creer por el culto de los grupos indígenas a la muerte. Este debate ha ido tomando cada vez más espacios, dado que los grupos católicos se resisten a tomar parte de esta ceremonia con altares y elementos prehispánicos, arguyendo que es regresar a un paganismo que fue superado por la religión católica, lo cual es cierto. Sin embargo, quienes defienden la conservación y expansión de esta tradición sostienen que es una forma de resistir la invasión del Halloween llegada de Estados Unidos, y que cada año atrapa a más jóvenes y niños que, con la ignorante complacencia de sus padres, les permiten participar de una ceremonia que no solo nos es totalmente ajena al mundo hispano católico, sino que además se opone en todo a la celebración del día primero, que es el Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, es decir, de los que en vida profesaron la religión católica, a diferencia de lo que ofrece el Halloween, que es el aquelarre de brujas departiendo con los demonios en la máxima celebración anual del satanismo. La UNESCO también ha tomado partido en nuestra particular y singular celebración del Día de Muertos, al declarar Patrimonio Intangible de la Humanidad al Día de Muertos, a la celebración del Día de Muertos, aunque en la declaratoria reconoce que la celebración es una mixtura de las fiestas indígenas dedicadas a los muertos y la celebración de la religión católica, que, dado el carácter pluricultural y pluriétnico del país, ha dado lugar a expresiones populares diversas, transmitidas de generación en generación, y a las que, con el paso del tiempo, se han añadido diferentes significados y evocaciones, de acuerdo con el pueblo indígena, comunidad o grupo que las lleva a cabo en el campo o la ciudad. Eso es lo que dice la declaratoria de la UNESCO. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿de dónde surgió la idea del origen prehispánico? La respuesta es sencilla de encontrar. En los años 30 del siglo XX, un grupo de intelectuales mexicanos promovió la idea de que el Día de Muertos era más prehispánico que colonial, más azteca que católico, que la raíz de la tradición era indígena y no europea. Fueron los años del presidente Lázaro Cárdenas del Río el que introdujo el comunismo y el socialismo en México. Fueron los años de la reforma agraria y la nacionalización de la industria petrolera. Bajo el mandato de Cárdenas, a lo mexicano se le empezó a identificar con el grupo prehispánico predominante a la llegada de los conquistadores, los mexicas o aztecas. Fue por ello que los intelectuales de entonces rescataron costumbres de la colonia, costumbres católicas y romanas paganas, y les asignaron un nuevo sentido a las fiestas del Día de Muertos al transformar las fiestas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos en un evento con supuesto origen prehispánico. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia sostiene que la celebración es de origen prehispánico, basados en el calendario azteca,
ya que investigadores afirman que las fechas del Día de Muertos coinciden con que durante este periodo se marca el final del ciclo anual del maíz, que es el cultivo predominante del México antiguo. Hay un calendario, ellos afirman, hay un calendario agrícola de origen prehispánico que se apareja con el calendario ritual católico. El maíz se cultiva en 2 temporadas del año, la época de secas y la época de lluvias, que son las únicas estaciones que existen en México, para el caso de los pueblos indígenas. Y esto origina precisamente el calendario ritual. 2 fiestas son importantes desde el periodo antiguo. Una es la de las fiestas de la primavera, que están relacionadas con la actividad agraria, que con la conquista hispana dio origen a los carnavales, y lógicamente los carnavales indígenas, que están relacionados con los ritos de fertilidad. Y la otra fiesta es el culto a los muertos, que siguen siendo hasta hoy los eventos más importantes del país, más allá de las fiestas patronales que se equiparan a las fiestas cívicas de México, según afirma el director de Etnografía del Museo Nacional de Antropología e Historia. Aunque el director del INAH dice que el afirmar que el origen del Día de Muertos sea prehispánico o europeo es cuestión de enfoques, por lo que realmente, tal como se celebra en México, podemos decir que es básicamente indígena. Aunque es clara la adoración por la muerte que se tenía en la época prehispánica, la celebración del Día de Muertos como la conocemos actualmente poco tiene que ver con estas costumbres. Elsa Malvido, quien fuera investigadora de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice que la idea de que todo nació en la época prehispánica se trata de un gran mito. Malvido dice que hay varios factores que sostienen que las celebraciones tienen más elementos europeos que prehispánicos. Pero con la decisión de la UNESCO de declarar el Día de Muertos Patrimonio Intangible de la Humanidad, los medios de comunicación y la intención de los intelectuales, sobre todo de izquierda, de visibilizar y exaltar las entonces ignoradas tradiciones de los pueblos originarios, fueron los que le dieron este sentido prehispánico a la celebración. De acuerdo con la investigación de Malvido, la mayoría de los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia apoya incondicionalmente la ideología cardenista, es decir, la ideología de izquierda que impuso el comunismo en México, con lo cual se ha intentado meter el 1 y 2 de noviembre dentro del calendario ritual mexica. Sin embargo, la fecha es de origen católico. En el siglo XIX, cronistas de la época escribieron que el 1 y 2 de noviembre se tenía la costumbre entre algunos grupos sociales de poner la mesa del comedor esperando a que a las 12 de la noche las almas de los muertos vinieran a comer. Esta costumbre romana y pagana llegó a México con los castellanos y en particular con los gallegos, pues muchas de las costumbres paganas las conservaron los católicos, como las piras funerarias, que fueron tan destacadas en la Nueva España. Por la noche los del pueblo bajo, que solo concurrían al paseo de la plaza hasta las 10 de la noche, hora en que irremisiblemente se cerraban las casas de vecindad, ya en sus hogares se encendían las velas en el altar de sus ofrendas, consistiendo en bizcochos, fruta y dulces, tamales y calabaza cocida, todo preparado con el expreso fin de que a la medianoche tuviese que cenar sus deudos, es decir, sus difuntos. Esto es lo que narra esta crónica del siglo XIX sobre cómo se celebraba en ese momento el Día de Muertos. La fiesta más importante de la Iglesia Católica es el misterio pascual, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, a favor de todos, ofrecido por la salvación de la humanidad, como todos sabemos. La abundancia de mártires católicos ocurre porque la Iglesia y sus creyentes fueron perseguidos. Cientos murieron de forma anónima por amor a Cristo al difundir sus enseñanzas, pero a muchos nadie los recordaba, por lo que los papas comenzaron a rescatarlos en el siglo XI, hacia el año 1000, para lo cual propusieron una celebración en su honra, aunque sin fecha. En el siglo XI, el abad de Cluny promovió la celebración de todos los santos el día 1 de noviembre, y a partir del siglo XIII la Iglesia romana lo aceptó y así se ha mantenido a través de los siglos. Durante la celebración se exhibían los tesoros, restos y reliquias de los santos o mártires o gente venerada para que los creyentes les ofrendaran oraciones. Las costumbres en los reinos católicos de León, Aragón y Castilla consistió en preparar ciertos alimentos dedicados a los santos que se llevaban a la iglesia, en donde eran bendecidos y más tarde en las casas se les colocaba en la mesa del santo, que consistía en una imagen del santo predilecto adornado con dulces y panes con la figura de huesos. La celebración de todos los santos el 1 de noviembre llegó a Nueva España con la conquista.
Después de las pestes del siglo XIV, el 2 de noviembre del calendario cristiano se dedicó a orar por todos los fieles difuntos, es decir, los católicos del mundo conocido. La primera celebración del Día de Muertos en la Ciudad de México fue, como tal o como la conocemos actualmente, el 1 de noviembre de 1821. Esto es un mes y medio después de consumada la independencia. Esta celebración consistió en que la gente, después de visitar las iglesias, fue a la catedral frente al Zócalo, donde se desarrolló la verbena de Todos los Santos. El ayuntamiento de la Ciudad de México ofrecía al mejor postor cada mes de octubre la organización de esta verbena. Dicho postor debía contratar espectáculos decentes y permitidos para toda la familia y ofrecerlos a precios accesibles. El 1 y 2 de noviembre servían para recordar a los ancestros. Al parecer, estas dos fechas se unieron desde el siglo XVIII en México y se tornaron en una celebración de 2 días enteros, y continuó trastocada en una fiesta popular en la Ciudad de México durante todo el mes de noviembre, conociéndose como el Paseo o Verbena de Todos los Santos o el Paseo de los Muertos. Mientras tanto, en Europa, tras la primera pandemia de cólera morbus de 1833, que sembró el terror en la zona mediterránea, las autoridades exigieron que los muertos se exhumaran definitivamente fuera de las iglesias y sus pisos fueran encementados. Los panteones se situaron siguiendo las consejas borbónicas fuera de poblado, en alto, donde crucen los vientos para no contagiar a los vivos. Así, acudir el 2 de noviembre a los panteones a visitar a los muertos y adornar los sepulcros se convirtió en una nueva costumbre. Para hacer la visita a estos espacios ubicados a las afueras de la ciudad se tuvieron que hacer grandes caminatas entre lodazales. Al borde de estos caminos se pusieron puestos de toda clase de comida y bebida como el pulque. Por supuesto, cuando la gente llegaba hasta los nuevos panteones se encontraba agotada, hambrienta y sedienta. Entonces, junto con las flores y los adornos de las tumbas, sacaban la comida y la bebida. Adornar las tumbas con flores y velas que antes se llevaban a la iglesia era una situación inédita. Una costumbre que hasta ahora se mantiene durante la celebración del Día de Muertos en México. Nosotros lo podemos ver en todos los panteones del país, como la gente visita y hace una prácticamente verbena con velas y alimento y flores para sus difuntos. Una crónica de 1880 narra que en México hay ahora nuevos cementerios y de diversas formas usadas en otro tiempo, según la crónica. Ahí están enterrados los huesos de los muertos a quienes tienen que llorar los mexicanos. El Día de Todos los Santos, en la tarde, unos pobladores de la capital concurrían, como hoy, a los templos para visitar las reliquias de los bienaventurados que ellos veneran, y disponían todo lo concerniente a la compostura en los panteones de los sepulcros y monumentos que habían de aparecer al día siguiente vestidos de gala. Ahí termina la crónica, este fragmento de esta crónica. Fue así como nació nuestra celebración del Día de Muertos, una celebración que muestra elementos de lo europeo con las tradiciones mexicanas y que cada día sigue evolucionando y mezclándose con otras costumbres, porque la cultura se reinventa cada día y sin duda cada vez se le añaden nuevos elementos a la tradición mexicana, que sigue conservando la ambigüedad de su origen. Lo cierto es que el Día de Muertos se ha convertido en fiesta nacional, quizá mucho más grande y poderosa que el Día de la Independencia o el Día de las Madres, ya que esta fiesta es un símbolo nacional, un símbolo que nos da identidad a los mexicanos, algo que nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos. En estas fechas se manifiesta la identidad y la colectividad mexicanas unidas a una concepción cíclica de la vida y la muerte. La muerte para México es tan cercana que la celebramos con flores, papel picado, mole, tortillas, pulque y hasta con calaveritas de azúcar, porque en México hasta la muerte es dulce. Cuando hablamos de la vida, la muerte siempre tiene lugar, pero no son el temor ni la tristeza las compañeras de esta ocasión. Son la escritura en verso y los grabados que dan vida a imágenes divertidas y jocosas, transformadas en una alternativa de desahogo cuando se vive la pena. Una de las tradiciones mexicanas en peligro de extinción son las calaveritas, antiguamente llamadas o conocidas como panteones. Las calaveritas literarias son composiciones en verso tradicionalmente mexicanas que en vísperas del Día de Muertos se suelen o solían escribir como otra de las manifestaciones de la cultura popular, para hacer burla tanto a los vivos como a los muertos y recordar que todos nos vamos a morir. Están escritas con un lenguaje satírico o burlesco y son textos muy breves, pero que reflejan todo el espíritu y la festividad del mexicano frente a la muerte.
Hoy en día se acostumbra que los niños en las escuelas hagan burla o crítica de algún personaje o situación de interés general o moda con este formato. Las calaveras o calaveritas literarias son como un epitafio con muestras de agudo sentido del humor y la ironía únicas del mexicano. Una de sus características es que constituye una oportunidad para expresar lo que se piensa acerca del otro, ya sea de espacios, funciones o cosas, de un régimen del pasado o del presente. No es fácil decir lo que uno piensa a los demás. Por eso las calaveritas constituyen una forma de literatura valiente. Quienes escriben calaveritas son personas que ven la muerte con un sentido del humor, combinando con ingenio que le imprimen a sus escritos. Gustan desarrollar su imaginación para decir lo que piensan, aceptando el reto de comunicarse en verso, octavas o décimas en todos los sabores y gustos. Esta forma de escritura se desarrolló desde el siglo XIX y tomó fuerza como una manifestación también de crítica política, por lo cual empezaron a ser censuradas por los gobiernos en turno debido a que una gran cantidad sirvió como crítica a los funcionarios, pues en ella se manifestaba inconformidad hacia las condiciones de los más pobres y desprotegidos. La policía llegó a confiscar o destruir muchas de estas, por eso es muy difícil encontrarlas en las hemerotecas. A pesar de la censura, en el Día de Muertos se ejerce ahora ya muy poco esta forma de escribir con el consentimiento de las autoridades. Hay quienes hicieron periodismo atrevido con las calaveritas dedicadas a magistrados, maestros, poetas, militares, artistas y otros personajes, mismas que publicaban en hojas sueltas, en periódicos o revistas y se vendían al público el 2 de noviembre. El más reconocido por sus grabados e ilustraciones de calaveras fue el artista José Guadalupe Posada. Sus calacas, así conocidas, de Francisco Villa o de Zapata son famosas, o las de Don Quijote de la Mancha y otras de algunos deportistas. Han dado la vuelta al mundo. Después del gran movimiento de masas e ideas que significó la Revolución Mexicana, arreció el control de escritos sobre la vida política y como consecuencia las calaveras abundaron sobre personajes famosos del arte, el cine, la música y otras actividades populares, ya que no se podían tocar o no era tan fácil tocar a los personajes de la vida política. Por ejemplo, vamos a leer un fragmento de una dedicada al esposo de Frida Kahlo, que es Diego Rivera, y dice así: a Diego Rivera, este pintor eminente, cultivador del feísmo, se murió instantáneamente cuando se pintó a sí mismo. A inicios de la década de 1940, el taller de gráfica popular impulsó, entre otras actividades, las calaveras. En ellas podemos medir el descontento social, escolar o laboral. Con el surgimiento de su periódico El Apretado de 1950, Renato Leduc impulsó las calaveras sobre políticos y otros personajes de la vida pública que aún circulan en el ambiente. En la actualidad las calaveritas anónimas han ido desapareciendo. Cada vez es menos su producción y escasos sus escritores. Por su parte, el personaje más famoso de esta celebración del Día de Muertos en México es conocido como la Catrina y tuvo su origen durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como la de las clases privilegiadas. Como ya he mencionado, pero con el añadido de que los escritos redactados de manera burlona se acompañaban de dibujos de cráneos y esqueletos, los cuales empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Vestidas con ropa de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo, en fiestas de alta sociedad o en un barrio, todas para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad como es el caso de la Catrina y otros tantos defectos y problemas sociales que había en esa época. La palabra Catrín, y de ahí por eso viene el nombre de Catrina, la palabra Catrín significa o define a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con las mismas características. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana del siglo XIX y principios del XX. Es por ello que al darle una vestimenta de este tipo, Diego Rivera le llamó a la calavera garbancera de José Guadalupe Posadas la Catrina. Es decir, cuando José Guadalupe Posada mostró por primera vez este personaje que él ilustró para esos periódicos de esa época, él la llamó la calavera garbancera, pero Diego Rivera le puso el nombre de Catrina y de ahí se le quedó. La versión original
Es un grabado de metal que hizo precisamente José Guadalupe Posada. Y el nombre de garbancera o calavera garbancera es una palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanza y que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, ya fuera españoles o franceses. Este último más común durante el Porfiriato, y renegaban de su propia raza, herencia y cultura. Esto se hace notable por el hecho de que la calavera no tiene ropa, sino únicamente el sombrero. Desde el punto de vista de Posada, es una crítica a muchos mexicanos del pueblo que son pobres, pero que aún así quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. Hoy en día, la Catrina, siendo una invención popular, se ha vuelto un artefacto popular y ha salido de los límites del lienzo o el grabado para ser parte de la cultura viva mexicana, de sus usos y costumbres, parte de lo mexicano y de su posición frente a la muerte. La observa, se le acerca, la hace parte de su entorno, de su arte, y es una artesanía que simboliza el mestizaje. Se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual del país. La imagen de la Catrina se está convirtiendo en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. Es cada vez más común verla plasmada como parte de celebraciones del Día de Muertos a lo largo de todo el país. Incluso ha traspasado la imagen bidimensional y se ha convertido en motivo para la creación de artesanías, ya sea de barro o de otros materiales, lo cual, dependiendo de la región, puede variar un poco en su vestimenta, incluso su famoso sombrero, porque igual se le ha dado en llamar Catrina. Se le tiene un aprecio especial en la ciudad de Aguascalientes, porque de ahí era José Guadalupe Posada. Ahí se ha convertido en una imagen cultural y popular, al grado que se ha colocado un monumento en la principal entrada de la ciudad y además, junto con el Cerro del Muerto, es la anfitriona y figura principal de la Feria de las Calaveras celebrada anualmente en torno al Día de Muertos. Hace un par de años la película Spectre, que protagonizó el personaje del agente británico James Bond, se rodó en el centro de la capital mexicana y en una de las escenas se mostró un desfile del Día de Muertos como si fuera ya parte de una tradición de la capital del país, lo cual no es así. Sin embargo, después de que la película se exhibió en las salas de 67 países a lo largo y ancho del mundo y que acabó de catapultar a la fama la celebración mexicana del Día de Muertos a nivel mundial, el gobierno de la capital de México, que por cierto no se distingue en lo absoluto por su defensa de las tradiciones ni de lo identitario, tomó la decisión de asumir como patrimonio la secuencia mostrada en la película y además permitir un absurdo y diabólico desfile de zombies cada año en las proximidades del Día de Muertos. Ahora se lleva a cabo un inmenso desfile de carros alegóricos y gigantescos títeres alusivos a la muerte en el que participan unos 1000 actores y danzantes. El pretexto para hacerlo es que el gobierno de la Ciudad de México declaró que como la película había colocado el interés por la celebración mexicana del Día de Muertos en la atención mundial, miles de turistas viajarían al año siguiente a ver el impresionante desfile anual que en realidad solo existía en la película. Pero este impacto incluso se volcó sobre los Estados Unidos, ya que a partir de esa película y la recientemente estrenada Coco de Disney Pixar, que está actualmente en las salas de los cines de todo el mundo, y la cual está totalmente ambientada en la tradición y celebración del Día de Muertos mexicana, ahora miles de norteamericanos nativos que no tienen origen latino también comenzaron a partir de este año a celebrar el Día de Muertos imitando las tradiciones mexicanas y colocando pequeños altares recordando a sus difuntos. Yo a los que yo entonan, si Santa María Guadalupe. Amigos, como hemos visto a lo largo de este programa,
La tradición del Día de Muertos en México pues es un resumen, digamos, de muchas tradiciones que se han ido sumando a lo largo del tiempo en muchos países, muchos de ellos europeos, y nosotros aquí los hemos ido recibiendo y recopilando y mezclando con nuestras propias usos, costumbres y tradiciones prehispánicas. Nos queda claro que la celebración como tal del Día de Muertos es una celebración católica hispana que se ha ido manipulando para presentarla como una celebración prehispánica como tal, como si eso se hubiera dado en tiempos antes de la llegada de los españoles. No hay que perder de vista que la defensa de nuestras tradiciones y nuestro origen identitario es la base para preservar nuestra memoria histórica, pero hay que tener mucho cuidado de cuando nos presentan una historia alterada, ¿no? Que esto ha sido muy común después de que interviene, ¿no?, lo que conocemos ahora como el marxismo cultural, que ha sido un factor que ha deformado la historia y alterado las tradiciones en muchos países del mundo. Esta es una de ellas, como lo hemos visto a lo largo de este programa. Les agradezco su atención y los esperamos en la próxima entrega.